Mi hermano y mi mamá se reían mientras me quitaban las llaves de la casa. Pero cuando mi abogado leyó mi patrimonio neto, se quedaron helados hasta los huesos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El silencio en la sala de estar de mis padres era más pesado que el propio polvo que se había asentado sobre los muebles desde el funeral. Un mes. Había pasado exactamente un mes desde que enterramos a mi padre, Héctor, y el luto se había transformado en una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Yo estaba de pie, en medio de la habitación, sintiéndome como una extraña en el único lugar que alguna vez llamé hogar. Mi hermano, Ramiro, estaba sentado, o más bien desparramado, en el viejo sillón de cuero que había sido el trono de mi padre. Una sonrisa torcida, esa que siempre usaba cuando estaba a punto de ser cruel, jugaba en sus labios. Mi madre, Úrsula, estaba sentada rígidamente en el sofá, con la espalda tan recta como una regla, sus ojos fijos en un punto abstracto en la pared, en cualquier lugar menos en mí. El sonido seco y metálico de un manojo de llaves al chocar contra la mesa de centro de madera rompió el silencio. Ramiro las había lanzado. Bueno, hermanita, dijo, arrastrando las palabras con una falsa ligereza. Se acabó la fiesta. Mamá y yo ya lo decidimos. Esta casa se vende. Cada palabra fue un golpe sordo en mi pecho. Miré a mi madre, buscando una negación, una pizca de compasión, pero su rostro permaneció como una máscara de indiferencia. Ramiro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, disfrutando de mi estupor. Tienes una semana, continuó, su voz ahora con un filo de autoridad que no le pertenecía. Una semana para sacar todo tu taller, o lo que sea que tengas en el garaje. Necesitamos que todo esté despejado para que los de la inmobiliaria puedan empezar a traer gente. Mi taller, susurré, la voz apenas un hilo. Mi madre finalmente habló, su voz tan fría como el mármol. Tu hermano necesita el capital para invertir en su negocio, Sabina. Un hombre debe tener una carrera sólida, una familia que mantener. No podemos seguir atados a esta casa solo por tus pasatiempos y tus muebles viejos. Me quedé paralizada, el aire escapándose de mis pulmones. Busqué las palabras, cualquier argumento, pero mi mente era un lienzo en blanco de dolor y conmoción. Al ver mi silencio, mi incapacidad para defenderme, Ramiro soltó una carcajada. No fue una risita, fue una carcajada abierta, sonora y llena de un desprecio que me atravesó el alma. Mira su cara, mamá, exclamó entre risas, como si estuviera viendo la comedia más graciosa del mundo. Parece que se le acabó el mundo. Anda, no te apures, añadió, secándose una lágrima de risa imaginaria. De mi parte, te voy a dar 10,000 pesos extra. Para que no digas que tu hermanito no se compadece de su hermana la fracasada. Y entonces, lo peor. Mi madre sonrió. No una sonrisa completa, sino una pequeña, triste y cómplice curva en sus labios. Una sonrisa de resignación, de acuerdo. En ese instante, supe que no solo había perdido mi casa. Los había perdido a ellos para siempre. Esa sonrisa compartida fue la herida final, la que me arrancó cualquier esperanza que pudiera albergar. Fue el veneno que, paradójicamente, me daría la fuerza para lo que vendría después. Mientras conducía sin rumbo por las calles empedradas de Puebla, alejándome de la casa que ya no era mía, la risa de Ramiro resonaba en mis oídos como un eco incesante. Cada esquina, cada fachada colonial, parecía evocar un recuerdo, una pieza más en el museo de mi vida, una exposición curada por el menosprecio. Mi mente viajó primero a la calidez del garaje, que para mí era un santuario. Tenía 12 años. Mi padre, Héctor, un carpintero cuyo amor por la madera era casi religioso, me puso mi primer formón en la mano. La herramienta se sentía pesada y extraña. La madera tiene memoria, Sabina, me dijo, su voz ronca y amable, mientras sus manos grandes y callosas guiaban las mías sobre una vieja pieza de cedro.
Cada nudo, cada veta, cuenta una historia. Si aprendes a escucharla, te dirá en qué quiere convertirse. Él no me enseñó un oficio, y me enseñó un lenguaje. Pasábamos horas juntos, el aire lleno del aroma del acerrín y el barniz, un perfume que para mí siempre olería a hogar y a amor incondicional. Él fue el único que vio mi pasión no como un desorden, sino como un don. Luego, un recuerdo más amargo se abrió paso. Tenía 25 años y acababa de conseguir mi primer encargo importante. No era mucho, pero para mí lo era todo. El dueño de un pequeño hotel boutique en el centro histórico, un extranjero que valoraba lo auténtico, me había contratado para restaurar todo el mobiliario de su vestíbulo. Sostenía el contrato en mis manos temblorosas, un documento que representaba la validación que tanto anhelaba. Corrí a casa, el corazón latiéndome con una alegría infantil. Encontré a mi madre y a Ramiro en la cocina. «Mamá, Ramiro». «Miren», exclamé, agitando el papel. «Conseguí un contrato. Me van a pagar 50,000 pesos por restaurar los muebles de un hotel». Ramiro, que entonces tenía 19 y estudiaba administración de empresas, apenas levantó la vista de su celular. Tomó el contrato, lo hojeó con desinterés y soltó una risita. ¿50,000? Vaya. Eso es como la mitad de lo que voy a ganar en mi primer mes de prácticas. Pero bueno, supongo que para tus cositas no está mal. Te alcanza para tus barnices. Lo dijo con la condescendencia de un experto financiero mundial. Mi madre ni siquiera miró el papel. Su rostro se arrugó con preocupación. ¿Un hotel? Sabina, por favor. Trabajas con químicos, con polvo, todo el día sucia. ¿Así cuándo vas a encontrar un buen marido? Ningún hombre decente va a querer una esposa que huele a agua ras. La alegría se desvaneció de mi cuerpo, reemplazada por un frío y pesado manto de humillación. Me di cuenta en ese momento de que mi éxito, en su idioma, siempre sería traducido como un fracaso. Les di las gracias con una voz que no reconocí como mía, subí a mi cuarto y lloré en silencio. Esa noche, tomé una decisión. Mi trabajo, mi pasión, mi mundo, sería solo mío. No volvería a compartirlo con ellos. No volvería a darles un arma para herirme. Y así fue como empecé a construir mi muralla. Mi negocio crecía, pero para ellos, yo seguía siendo la misma. Sabina y sus chácharas, decían. El garaje se convirtió en el tiradero de Sabina. El golpe final en este museo de recuerdos dolorosos fue la creación de la narrativa de Ramiro como el salvador de la familia, una ficción que mi madre aceptó con entusiasmo. Ramiro había conseguido un trabajo de ventas en una empresa de tecnología. Hablaba de cerrar tratos millonarios y de comisiones estratosféricas. La realidad, que yo sospechaba y luego confirmaría, era que vivía al día, endeudado hasta el cuello para mantener una apariencia de éxito. Pero para mantener esa fachada, necesitaba un contrapunto. Necesitaba que yo fuera el fracaso de la familia. Y lo escenificaba a la perfección. Una vez al mes, me llegaba una notificación de transferencia de 2,000 pesos a mi cuenta. Segundos después, un mensaje aparecía en el grupo de WhatsApp familiar, donde estaban tíos y primos. Para que te compres un cafecito, hermanita. No te preocupes, yo te cuido. Lo hacía público. Lo hacía para que todos vieran lo generoso que era él y lo necesitada que estaba yo. Nunca toqué ese dinero. Se quedaba en mi cuenta, acumulándose como un monumento a su inseguridad y a mi silencio. Cada una de esas transferencias era una capa más de pintura sobre el retrato que habían creado de mí, la hija soñadora, la hermana inepta, la solterona que jugaba a las manualidades mientras su brillante hermano conquistaba el mundo. Acepté el papel. Les dejé creer en su propia mentira. Porque mientras ellos estaban ocupados pintando su obra maestra de desprecio, yo, en silencio, en mi santuario de polvo y madera, estaba construyendo un imperio. Y ellos no tenían ni la más remota idea. El eco de la risa de Ramiro finalmente se desvaneció, reemplazado por el zumbido del motor de mi vieja camioneta. Me detuve en un mirador con vistas a la ciudad, las cúpulas de las iglesias de Puebla brillando bajo el sol de la tarde.
Las palabras de mi madre resonaban ahora en mi cabeza, no con la crueldad inicial, sino con una claridad devastadora. Es un sacrificio que tienes que hacer por tu hermano. Sacrificio. Esa era la palabra clave. Durante años, había pensado que su trato hacia mí era una mezcla de ignorancia, de valores anticuados, de un amor torpe y mal enfocado. Pero me equivocaba. Nunca se trató de amor. Se trataba de utilidad. En la economía de mi familia, yo era un activo de bajo rendimiento, un recurso prescindible que podía ser liquidado para financiar al activo estrella, Ramiro. Y en ese instante, en la soledad de mi camioneta, con el olor a cedro y nogal impregnado en la tapicería, algo dentro de mí se rompió. O quizás, algo finalmente se soldó. No fue una explosión de ira ni un torrente de lágrimas. Fue un silencio profundo y absoluto. Una calma fría, lúcida, como la superficie de un lago helado. Comprendí que había pasado 38 años de mi vida intentando ganar una partida con las reglas equivocadas. Había buscado su aprobación, su respeto, su reconocimiento, como si fueran el premio final. Pero ellos ni siquiera estaban jugando el mismo juego. Para ellos, yo solo era una pieza en su tablero, una que acababan de decidir sacrificar. La muerte de mi padre no solo me había dejado huérfana de su amor, me había liberado. Él era el ancla que me mantenía atada a esa dinámica tóxica, la única razón por la que seguía intentando, por la que seguía aguantando las humillaciones en las cenas de Navidad y los comentarios condescendientes en las reuniones familiares. Sin él, la cadena se había roto. Ya no sentía dolor. El dolor había sido cauterizado, dejando en su lugar una cicatriz de pura determinación. Ya no necesitaba demostrarles nada. No necesitaba que entendieran el valor de una pieza de marquetería del siglo XVIII o la complejidad de una pátina perfectamente envejecida. No necesitaba que vieran mis estados de cuenta ni los correos de clientes de todo el mundo. Solo necesitaba una cosa, ser libre. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Vi las pequeñas manchas de pintura en mi mejilla, el cansancio en mis ojos, pero también vi una chispa que no había visto en años. Era la mirada de la mujer que mi padre siempre supo que era. La mujer que había construido algo de la nada, con sus propias manos, con su propia mente. Giré la llave en el encendido. El motor cobró vida de nuevo. Ya no conducía sin rumbo. Tenía un destino. Di la vuelta y me dirigí de regreso a la ciudad. Cuando pasé frente a la casa de mis padres, no sentí nostalgia. La vi por lo que era, un edificio de ladrillo y mortero. Mi verdadero hogar, el que yo había construido, me estaba esperando. Volví a entrar a la casa. Ellos seguían en la sala, probablemente discutiendo los detalles de la venta. Me miraron con sorpresa. Solo vengo por unas cosas, dije, mi voz sorprendentemente firme. Subí a mi antiguo cuarto, abrí el armario y saqué una pequeña caja de madera que no había tocado en años. Dentro estaba mi primer formón, el que mi padre me había regalado. Lo sostuve en mi mano, su peso familiar y reconfortante. Bajé las escaleras. Ramiro me miró con una mezcla de impaciencia y triunfo. ¿Ya está? ¿Eso es todo lo que te vas a llevar de tu vida aquí? Sí, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Es todo lo que necesito. Salí por la puerta principal y no miré atrás. Mi vieja camioneta Ford, cargada con el peso simbólico de mis herramientas y el eco de una vida dejada atrás, no se dirigió al garaje polvoriento que mi familia despreciaba. En lugar de eso, enfilé hacia el corazón financiero de Puebla, a un moderno edificio de cristal y acero que contrastaba brutalmente con la arquitectura colonial que yo tanto amaba. Estacioné en un lugar subterráneo reservado, junto a un BMW y un Mercedes. El letrero decía, reservado, S. Hernández, Dirección General. Esa era yo. Sabina Hernández. Subí en el elevador privado hasta el último piso. Las puertas se abrieron a un espacio amplio y luminoso, un loft de diseño minimalista con paredes de ladrillo visto y enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Esto no era un taller, era mi oficina. Y el espacio contiguo, 3 veces más grande y conectado por una puerta de cristal,
era el verdadero taller de El Legado Restaurado, un laboratorio de última generación para la conservación y restauración de arte y mobiliario. Dejé la caja con las herramientas de mi padre sobre mi escritorio de caoba maciza, una pieza del siglo XIX que yo misma había rescatado de una hacienda en ruinas. Encendí mi computadora, un iMac de pantalla gigante, y el mundo que mi familia ignoraba cobró vida. En la pantalla apareció mi plataforma de gestión personalizada. No era una tiendita online, era un ecosistema de negocios global. En la columna de Pedidos activos, se leía: credenza estilo Luis XV para el lobby del Hotel Four Seasons en Dubái. Entrega, 3 semanas. Juego de 12 sillas de comedor chip pendale para un coleccionista privado en Londres. Pendiente de envío. Restauración de un retablo del siglo XVII para el Museo de Arte Virreinal. Fase 2. Abrí mi correo. Había un mensaje de un arquitecto de renombre en Nueva York, adjuntando los planos de un penthouse en Park Avenue. Sabina, decía, el cliente quiere que todo el mobiliario tenga tu sello. Presupuesto ilimitado. Necesitamos tus ideas. Había otro de la casa de subastas Sotheby's, consultándome sobre la autenticidad de una pieza que iba a salir a la venta. Esto era lo que había construido en 12 años de silencio. Empecé en el garaje, sí. Vendiendo pequeñas piezas en Mercado Libre. Pero mi reputación creció. Los coleccionistas serios no buscan en Amazon. Buscan expertos. Me convertí en esa experta. Viajaba por todo México, a pueblos remotos, a ventas de garaje de viejas familias aristocráticas venidas a menos, buscando tesoros escondidos. Desarrollé una red de buscadores, gente local que me avisaba cuando encontraban algo especial. Yo no solo restauraba, documentaba la historia de cada pieza, le devolvía su alma. Y el mercado del lujo paga por almas, por historias, por exclusividad. El Legado Restaurado no vendía muebles, vendía fragmentos de historia. Y era un negocio extraordinariamente rentable. Abrí otra ventana en mi computadora. Era el portal de mi cuenta de inversión en Morgan Stanley, gestionada por un asesor financiero en Nueva York. Las cifras verdes y rojas parpadeaban, mostrando un portafolio diversificado en acciones tecnológicas, bonos del Estado y fondos de inversión inmobiliaria. Cada centavo de ganancia de mi negocio, después de reinvertir lo necesario, había ido a parar ahí, trabajando silenciosamente, multiplicándose año tras año. Tomé mi teléfono, un dispositivo diferente al que usaba para asuntos familiares. Marqué un número de mi lista de contactos de negocios. Despacho Vargas, habla Elena, respondió una voz nítida y profesional. Elena, soy Sabina, dije, mi voz tranquila y firme. Sabina, qué sorpresa. ¿Todo bien? Todo perfecto, Elena. De hecho, necesito tus servicios para un asunto personal. Le expliqué la situación brevemente, sin adornos, sin drama. La decisión de mi madre y mi hermano, la exigencia de abandonar la casa, la risa de Ramiro. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Esperaba una palabra de consuelo, pero Elena Vargas no era ese tipo de abogada. Entiendo, dijo finalmente. ¿Cuál es tu objetivo? No quiero vender la casa de mi padre, respondí. Quiero comprarla. Quiero que prepares una oferta formal para adquirir sus partes. Un 15% por encima de la tasación de mercado. Y quiero que adjuntes a esa oferta un resumen certificado y detallado de mi patrimonio neto completo. Que no quede ninguna duda sobre mi capacidad financiera. Considéralo hecho, dijo Elena. Te enviaré los documentos para tu revisión esta misma tarde. Sabina, lamento que estés pasando por esto. No lo lamentes, Elena, respondí, mirando las herramientas de mi padre sobre mi escritorio. Creo que esto es, en realidad, un comienzo. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Una semana después, el escenario del enfrentamiento final era la sala de juntas del despacho de Elena Vargas.
Un espacio diseñado para intimidar, una mesa de conferencias de obsidiana pulida que parecía absorber la luz, sillas de cuero negro y una vista imponente de los volcanes desde un ventanal que ocupaba toda una pared. Yo llegué primero, vestida con un sencillo traje de lino negro y unos discretos aretes de perla. Me senté, tranquila, con una carpeta frente a mí. Mi madre y Ramiro llegaron 10 minutos tarde, una pequeña pero deliberada muestra de poder. Entraron como si fueran los dueños del lugar. Ramiro vestía su mejor traje, uno que a simple vista parecía caro pero que yo sabía que era una imitación de buena calidad. Se pavoneaba por la sala, examinando las obras de arte en las paredes con aire de conocedor. Mi madre, por su parte, lucía un vestido floreado y un collar de perlas que había sido de mi abuela. Su expresión era una mezcla de nerviosismo y una determinación forzada, como si estuviera interpretando el papel de matriarca afligida pero justa. Vaya, vaya, dijo Ramiro, dejándose caer en una de las sillas frente a mí. Así que ahora tienes abogada. ¿Cuánto te está costando este chistecito, hermanita? Espero que te alcance con la caridad que te di. No respondí. Solo lo miré, manteniendo mi expresión neutral. Mi silencio pareció desconcertarlo más que cualquier insulto. Su abogado, un hombre mayor y de aspecto cansado llamado licenciado Benítez, se aclaró la garganta y deslizó una carpeta sobre la mesa. Bueno, si ya estamos todos, creo que podemos proceder. Es un asunto sencillo. Mis clientes han tenido la generosidad de ofrecerle a la señorita Hernández una suma de, consultó sus papeles, 200,000 pesos, libres de impuestos, por la cesión de sus derechos sobre la propiedad. Una oferta, debo decir, bastante generosa dadas las circunstancias. Ramiro sonrió, cruzando los brazos sobre el pecho. Se reclinó en su silla, el vivo retrato de la magnanimidad. Así es, intervino. Queremos que tengas un colchoncito para empezar de nuevo. Busca un departamentito, cómprate unas cazuelas nuevas. Lo que sea que necesites. Mi madre asintió, añadiendo su parte al teatro. Es lo que tu padre hubiera querido, Sabina. Que tu hermano, el hombre de la casa, te cuidara. Sentí una punzada de algo que podría haber sido dolor, pero la apagué de inmediato. Era fascinante verlos actuar, tan convencidos de su propia narrativa, tan ciegos a la realidad que estaba a punto de arrollarlos. Miré a Elena, que había permanecido en silencio hasta ese momento, observando la escena con la paciencia de un depredador. Asentí levemente. Era la señal. Elena se enderezó, sus movimientos precisos y económicos. Gracias, licenciado Benítez, dijo, su voz cortando el aire complaciente de la sala. Agradecemos la generosidad de su oferta. Sin embargo, me temo que mis clientes tienen una contrapropuesta. Ramiro soltó una risita. ¿Una contrapropuesta? ¿Qué va a pedir? ¿300,000? No seas ridícula, Sabina. Acepta el dinero y terminemos con esto. Realmente creía que estaba en control. Realmente creía que él dictaba los términos del mundo. La tormenta estaba a punto de desatarse, y él ni siquiera había notado que el cielo se había oscurecido. Ignorando por completo a Ramiro, Elena Vargas tomó una carpeta de cuero idéntica a la mía y la abrió sobre la mesa de obsidiana. Sus movimientos eran deliberados, cada gesto cargado de una autoridad silenciosa que empezó a poner nervioso incluso al licenciado Benítez. Mi clienta, la señorita Sabina Hernández, comenzó Elena, su voz resonando en la acústica perfecta de la sala, no tiene intención alguna de ceder sus derechos sobre la propiedad ubicada en la calle 5 de Mayo, número 14. De hecho, su posición es la contraria. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Ramiro dejó de sonreír. Frunció el ceño, confundido. La señorita Hernández, continuó Elena, desea preservar el hogar de su familia como un tributo a la memoria de su padre. Por lo tanto, está aquí para presentarles una oferta formal para adquirir la totalidad de sus respectivas participaciones en dicha propiedad. Ramiro estalló en una carcajada incrédula, un sonido forzado y estridente. ¿Comprarnos? ¿A nosotros? Esto es lo más ridículo que he oído.
¿Y con qué piensa pagarnos? ¿Con sillas viejas? ¿Con aserrín? Elena ni se inmutó. Lentamente, deslizó 2 documentos a través de la mesa. Uno para el abogado, otro para mi madre y mi hermano. Esta es la oferta. Mi clienta ofrece pagar un 20% por encima del valor de tasación comercial más reciente del inmueble. El pago se realizaría en una sola exhibición, en un plazo no mayor a 72 horas tras la firma del acuerdo. El licenciado Benítez se puso las gafas y leyó el documento, sus cejas subiendo progresivamente. Ramiro lo arrebató de sus manos. Sus ojos recorrieron las cifras, y su rostro pasó de la burla a la perplejidad. ¿2.400.000 pesos? ¿De dónde carajos vas a sacar tú esa cantidad de dinero, Sabina? ¿Te ganaste la lotería? Se podría decir que sí, intervine, mi primera contribución a la conversación. Mi voz sonó tranquila, casi ajena. Antes de que mis clientes respondan a la oferta, dijo Elena, tomando de nuevo el control, y para evitar cualquier malentendido sobre la capacidad financiera de la señorita Hernández, ella me ha instruido para compartir con ustedes un breve resumen de su situación patrimonial. Creemos que la transparencia es fundamental en estas negociaciones. Abrió la segunda carpeta. El aire en la sala se volvió pesado, cargado de electricidad estática. Elena se puso unas finas gafas de lectura, dándole al momento un aire de solemnidad judicial. Comencemos, dijo, su voz ahora un bisturí. Primero, los activos empresariales. La señorita Hernández es la única propietaria y fundadora de la empresa, El Legado Restaurado, S.A.D.C.B., una compañía dedicada a la consultoría, restauración y comercialización de arte y antigüedades a nivel internacional. Según la valoración realizada por Deloitte para fines de seguro el mes pasado, el valor de mercado actual de la empresa, incluyendo inventario y contratos vigentes, es de 22.500.000 pesos mexicanos. El color desapareció del rostro de Ramiro. Se quedó blanco, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró a nuestra madre, cuya boca estaba ligeramente abierta, sus ojos fijos en Elena como si estuviera escuchando un idioma extranjero. Elena continuó, implacable. Segundo, el portafolio de inversiones personales. Gestionado a través de Morgan Stanley en Nueva York, consiste en una cartera diversificada de acciones, bonos y fondos de inversión. A cierre de mercado de ayer, su valor es de $980.000 estadounidenses, lo que al tipo de cambio actual equivale aproximadamente a 17.600.000 pesos mexicanos. Pude oír un pequeño gemido ahogado proveniente de mi madre. Su mano temblorosa subió para cubrirse la boca. Ramiro estaba congelado, su cuerpo rígido, su mirada perdida en el vacío. Tercero, los bienes inmuebles. La señorita Hernández es propietaria, sin hipotecas, de una nave industrial de 800 metros cuadrados en el Parque Industrial Finza, utilizada como taller principal de su empresa. También es propietaria de un apartamento de 2 recámaras en la colonia Polanco, en la Ciudad de México. Elena hizo una pausa final. Dejó que el silencio se estirara, que las cifras hicieran su trabajo. Luego, cerró la carpeta con un suave chasquido. Excluyendo efectos personales y otros activos menores, concluyó, quitándose las gafas y mirándolos directamente, el patrimonio neto consolidado y demostrable de mi clienta es de, aproximadamente, 45 millones de pesos. Así que, para responder a su pregunta, señor Ramiro, sí. Creo que tiene con qué pagar. El silencio que siguió no fue un silencio normal. Fue un vacío, un agujero negro que se tragó todo el aire, toda la arrogancia, toda la soberbia de la habitación. Y en ese vacío, por primera vez en mi vida, me sentí completamente en control. El rostro de Ramiro era un fascinante estudio del colapso. La máscara de confianza y superioridad se había hecho añicos, revelando al hombre inseguro y asustado que siempre había estado debajo. Sus labios se movían, pero no salían palabras. Era como si su cerebro hubiera sufrido un cortocircuito, incapaz de procesar la nueva realidad que acababa de destrozar la suya. No, no puede ser, balbuceó finalmente, las palabras apenas audibles. Miró a su abogado, buscando ayuda, pero el licenciado Benítez estaba igual de atónito,
releyendo la oferta como si esperara encontrar un error tipográfico que lo explicara todo. Es una mentira, dijo Ramiro, su voz ganando un poco de fuerza, una fuerza nacida de la desesperación. Se giró hacia mí, sus ojos inyectados en sangre. ¿Qué hiciste, Sabina? ¿En qué clase de negocios sucios te metiste? La acusación era tan patética, tan predecible. Era lo único que su mente podía concebir, que mi éxito no podía ser legítimo. Tenía que ser el resultado de algo oscuro, porque la alternativa, que yo, la hermana fracasada, lo había superado por méritos propios, era simplemente impensable para él. Mi madre, por otro lado, finalmente rompió su silencio catatónico. Empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pura y abrumadora confusión. Su mundo, con sus reglas simples y sus roles definidos, el hijo exitoso, la hija necesitada, se había puesto de cabeza. Me miraba como si yo fuera un fantasma, una aparición. Sabina, hija, susurró entre sollozos. ¿Por qué? ¿Por qué nunca nos dijiste nada? La pregunta me golpeó con la fuerza de una ironía cruel. ¿Decirles? Al hombre que se burlaba de mis cositas, y a la mujer que temía que oliera a aguarrás. ¿Para qué? ¿Para qué minimizaran mis logros más grandes como habían hecho con los más pequeños? Antes de que yo pudiera responder, Elena intervino, su tono profesional actuando como un ancla en medio del caos emocional. Deslizó silenciosamente una última pila de documentos a través de la mesa. Eran copias de mis declaraciones de impuestos de los últimos 5 años, estados de cuenta bancarios certificados y el acta constitutiva de mi empresa. Toda la información es pública y ha sido debidamente declarada ante el SAT, señor Ramiro, dijo Elena con una calma glacial. No hay nada sucio. Solo años de trabajo duro, talento e inteligencia para los negocios. Algo que, quizás, usted debería intentar alguna vez. Ese fue el golpe de gracia. Ramiro se desplomó en su silla, derrotado. El hombre que se había reído de mí una semana antes ahora parecía un niño perdido. Su mundo, construido sobre una base de mentiras y desprecio, se había derrumbado a su alrededor. Y él estaba enterrado bajo los escombros. Me puse de pie. En el repentino silencio de la sala, el movimiento pareció resonar. Por primera vez en mi vida, en presencia de ellos, no me sentí pequeña ni invisible. Me sentí exactamente de mi tamaño. La calma que me había invadido desde aquel día en el mirador seguía ahí, sólida e inquebrantable. Mi oferta es válida por 24 horas, dije, mi voz clara y sin un atisbo de temblor. No había triunfo en mi tono, solo la exposición de un hecho. Pueden aceptarla y cada uno recibirá una suma considerablemente mayor a la que hubieran obtenido vendiendo la casa en el mercado. O pueden rechazarla, y nos veremos en los tribunales para disolver la copropiedad. El resultado final será el mismo, solo que más lento y más caro para ustedes. La decisión es suya. Caminé lentamente hacia el lado de la mesa donde estaba mi madre. Ella levantó la vista, sus ojos anegados en lágrimas, su rostro una súplica silenciosa. Puse mi mano suavemente sobre su hombro, un contacto que se sintió extraño, como tocar a una desconocida. Tú puedes quedarte en la casa, mamá, le dije en voz baja, solo para ella. El tiempo que quieras. Siempre será tu hogar. Es el legado de papá, y yo lo voy a cuidar. Era un gesto de bondad, sí, pero también era una demostración de poder absoluto. Yo ahora era la que ponía las condiciones. Luego, mis ojos se encontraron con los de Ramiro. Él desvió la mirada, incapaz de sostenérmela. Y tú, hermano, dije, la palabra sintiéndose hueca en mi boca. Espero que uses tu parte del dinero para construir algo real. Algo tuyo. Ya es hora de que dejes de vivir de apariencias. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Elena me siguió. Al salir de la sala de juntas, no miré hacia atrás. No necesitaba ver sus rostros. Podía sentir el peso de su mundo destrozado a mis espaldas. Cuando pisé la acera y el sol de Puebla me dio en la cara, respiré hondo. El aire se sentía limpio,
nuevo. No sentía euforia ni venganza. Sentía paz. Una paz profunda y liberadora. El legado de mi padre no era la casa, ni siquiera las herramientas que me había enseñado a usar. Su verdadero legado era la resiliencia que me había inculcado. La capacidad de ver el valor donde otros solo veían basura. La fuerza para construir mi propio mundo, incluso cuando el mío se derrumbaba. Esa noche, mi celular vibró. Era un mensaje de texto de Ramiro. Corto, directo. ¿Puedes ayudarme con mi empresa? Miré el mensaje por un largo momento. Vi en esas pocas palabras un universo de ironía. El hombre que me había llamado fracasada ahora me pedía ayuda. Sonreí, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Y apagué el teléfono. Algunas puertas, una vez que se cierran, deben permanecer así. Algunas restauraciones son imposibles. Yo no respondí a ese mensaje. Sé que algunas relaciones, una vez rotas, no se pueden arreglar. ¿Hice lo correcto, no creen? Déjenme saber qué hubieran hecho ustedes en los comentarios.